Bien, vamos a ejercitar lo que hemos aprendido hasta ahora con respecto a las escalas de temperatura. Recuerda, y súper importante, que la temperatura es una variación de la energía cinética de las moléculas, no es una medida del calor, ¿ok? Porque el calor es energía y nosotros la medimos con unidades de energía. En cambio, la temperatura nosotros la podemos medir en tres escalas. La escala Celsius, que es para nosotros la más conocida, la escala Kelvin, que es la escala conocida como absoluta, que solo tiene valores positivos, ¿ya? Y en el cual existe el cero absoluto, el no movimiento de partículas, y finalmente la escala Fahrenheit, que es utilizada generalmente en Estados Unidos. Bien, veamos este problema que tenemos acá. Se calienta una olla con agua de 20 grados Celsius a 72 grados Celsius. ¿Qué variación experimenta en las escalas Kelvin y en la escala Fahrenheit? Entonces, vamos a ordenar todo, obviamente, con datos, súper importante. Bien, entonces tenemos una primera temperatura, una temperatura 1, que está en grados Celsius, y eso corresponde a 20 grados. Y una temperatura 2, o temperatura final, de 72 grados. Me preguntan cuál es la variación, o sea, cuánto cambió de aquí a acá. 72 menos 20, la variación, o el delta T, siempre es temperatura final menos temperatura inicial. Entonces, la variación de temperatura, en este caso, sería 72 menos 20. ¿Cuál es este valor? 52 grados. ¿Ya? Esa fue la variación. Ahora, bien, ya tenemos un valor, sabemos cuál es la variación, pero ojo, en la escala Celsius. Ahora hagamos lo mismo para la escala Kelvin. Entonces, la temperatura 1 en la escala Kelvin, tenemos que saber ¿cuántos grados corresponde? 20 para la escala Kelvin. ¿Recuerdas cuál era la conversión? Para pasar de grados Celsius a Kelvin, debemos sumar 273. Por lo tanto, sería 20 grados Celsius más 273 es igual a la temperatura en Kelvin. Entonces, acá sumamos y nos queda 293 Kelvin. Ahí tenemos T1, que son 293 Kelvin. Hagamos lo mismo para la segunda temperatura. La segunda temperatura son 72 grados. Por lo tanto, T2 es igual a 72 más 273. Son 345 Kelvin. Vamos a ver la variación. Acuérdate, siempre la variación es T2 menos T1. Entonces tenemos delta T es igual a 345 menos 293. Si restamos esto, nos va a dar una variación de 52 grados. Si te das cuenta, ya aquí nuevamente con este ejercicio nosotros nos podamos dar cuenta que estas escalas son lineales y la variación en ambos casos es la misma. Lo que no va a ocurrir en la escala Fahrenheit. Hagámoslo para que lo podamos comprobar. Continuamos entonces resolviendo el ejercicio. Entonces, ¿cuál es la variación que experimenta en escala Kelvin y en Fahrenheit? Ya lo hicimos en ambas escalas, en este caso en Celsius y en Kelvin. Ahora vamos a trabajar en la escala Fahrenheit. Recordemos la ecuación. La temperatura en Fahrenheit es igual a 9 quintos por la temperatura Celsius más 32. Veamos para el primer caso, en la cual la temperatura 1 son 20 grados. Entonces tenemos temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos por la temperatura Celsius, la inicial, que en este caso es 20 más 32. Recuerda, y súper importante, utilizar paréntesis. En este caso podemos simplificar 5 en 20, ¿ya? Entonces, 9 por 4 y más 32, la temperatura Fahrenheit es igual a 68 grados Fahrenheit. Ahí tenemos la temperatura 1. Hagamos exactamente lo mismo para 72. Entonces tenemos temperatura Fahrenheit es igual a 9 quintos por 72 más 32. Utilizamos nuevamente paréntesis. Entonces, 9 por 72 y dividido en, repito, 9 por 72 dividido en 5 son 129
93,6 y más 32. Entonces la temperatura final o la temperatura, en este caso, de 72 grados Celsius corresponde a 161,6 grados Fahrenheit. Entonces ahora vamos a hacer el delta temperatura, porque nosotros nos están preguntando qué variación experimenta en las distintas escalas. Y la variación significa en cuánto cambió. Entonces la variación, recuerda, delta T siempre es temperatura final menos temperatura inicial, o temperatura 2 menos temperatura 1. En este caso, delta T son la final 161,6 menos 68. Entonces, delta T en Fahrenheit corresponde a 93,6 grados. Fíjate, y hagamos el análisis nuevamente. La variación entre 20 y 72 son 52. La variación entre 2,93 y 3,45 son 52. Y ahí nuevamente nos da la proporción lineal de estas escalas. En el caso de la escala Fahrenheit, la variación son 93,6 grados. Esta ecuación no es lineal. Por lo tanto, debes hacerla para cada uno de los valores que te piden.